Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, y es una pregunta: ¿qué controla tu mente? La mente es esa fortaleza y a la vez puede ser la parte más vulnerable de una persona. Cuando la mente se fortalece con conocimientos precisos, conocimientos me refiero que construyen vida, cuando la mente se alimenta de todo aquello que es bueno, que es sano y es correcto, la persona se vuelve poderosa. Nada como una mente bien construida, bien establecida, digámoslo así. Pero cuando la mente se ve invadida por fuerzas, por influencias, por elementos que la debilitan, que la cautivan, que la esclavizan, entonces la persona entra en un proceso de derrota en cualquier aspecto de la vida que estemos observando. Pues amigos, este es nuestro tema: ¿qué controla tu mente? No hay ni un solo ser humano, escúchenlo bien, que no luche mentalmente contra fuerzas y contra influencias que le afectan, que le restan potencial, que le restan capacidades y posibilidades de una vida efectiva. Y mire cómo lo dice Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8 y versículo 6. Dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Note que eso es extremo. Cuando tú permites que el aspecto pecaminoso en tu persona controle tu mente, te lleva a la muerte. Pero, dice, caso contrario, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Si lo observan bien, amigos, son dos fuerzas que intentan controlar la mente de una persona. Es todo aquello que tiene una implicación de pecaminosidad y, por el otro lado, el poder del Espíritu Santo tratando de gobernar y establecer el reino de Dios en nuestros pensamientos. ¿Cuántas personas traté yo en más de 40 años de ejercicio como consejero pastoral? ¿Cuántas personas traté? Personas buenas en términos de su mejor intención en Dios, personas que querían hacerlo mejor, pero con grandes batallas mentales que los llevaban esclavos al pecado y a practicar distintas conductas pecaminosas. ¿Y dónde comenzaba todo eso? En una esclavitud mental, al permitir que su mente quedara subyugada por esas fuerzas que lo llevaban a estas personas al pecado. Y qué curioso, tratándose de gente, esencialmente gente buena. Pero es que si tú prestas tu mente, si tú te descuidas y permites que tu mente se convierta en un campo de siembra de todo aquello que no es de Dios para tu vida, por consagrado que tú seas al Señor, por sincero que seas en términos de ser una buena persona, vas a quedar en esclavitud mental. Así es que este es un tema bien importante. ¿Qué controla tu mente? Insisto con la pregunta. Y bueno, trabajemos con las respuestas. Vayamos de inmediato a la primera de ellas. ¿Qué controla tu mente? Número 1, controla tu mente lo que controla tu voluntad. Lo que controla tu voluntad. ¿Qué es la voluntad de una persona? La voluntad es como un músculo que te mueve a tomar decisiones. Y si tu voluntad está bien entrenada, digámoslo así, bien ejercitada, porque si lo estamos comparando como un músculo debe ser ejercitado. Pues bien, si tu mente, si tu voluntad ha sido bien ejercitada, tus decisiones van a ser correctas. Cada elección que hagas, cada decisión, cada camino que escojas, tu voluntad te va a mover en esa dirección.
Pero si hay algo que está controlando tu voluntad, vas a terminar diciendo lo que Pablo explicó en esta misma carta a los romanos. No hago el bien no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Termino haciendo lo que aborrezco. ¿Cuántas personas se ligan a conductas destructivas a todo nivel? Hablemos de temas sexuales, hablemos de consumos de sustancias, hablemos de conductas destructivas, hablemos de depresión, etcétera, etcétera. Personas que no se dieron cuenta cómo su voluntad estaba siendo sometida. Y cuando esa voluntad queda en una condición endeble, de debilitamiento, ya la persona no tiene la fuerza para zafarse de aquello que no es de Dios y para encaminar sus pasos a lo que sí es la voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Cuántas personas prácticamente se autoesclavizan porque prestaron su voluntad? La voluntad, amigos, es algo que define tanto en nuestras vidas, de tal manera que la voluntad es algo que uno vive trabajando constantemente. ¿Cómo se fortalece la voluntad de un individuo? Disciplina personal. Tú obligas a tu voluntad a orar en el día y en la hora que tú lo estableces. Tú obligas a tu voluntad a abrir una Biblia para leerla. Tú obligas a tu voluntad de hacer las tareas que tienes asignadas, cumplir con las responsabilidades que tienes asignadas. Tú obligas a tu voluntad a cumplir cada compromiso, cada promesa que haces. Te das cuenta, eres tú quien ejercita tu voluntad. Así es que si tu voluntad está endeble, no culpes a nadie ni a nada más. No digas que es el maligno. Eres tú que entregaste poco a poco tu voluntad. Así es que, ¿qué es lo que controla tu mente? Lo que controla tu voluntad. Eso está ahí, vivo y activo en tu mente, y a través de tu mente está sometiendo tu voluntad. Nuestra voluntad tiene que estar sometida al Espíritu de Dios, a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, y no una voluntad sometida a caprichos, a pasiones, a instintos. No puede ser. Segunda respuesta, ¿qué controla tu mente? Controla tu mente lo que controla tus impulsos y emociones. Eso también controla tu mente. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Su espíritu es ese aliento de vida que Dios concede cuando Dios retira el espíritu, su aliento de vida de una persona, su espíritu pasa a la eternidad. Pero ese espíritu, alma y cuerpo, la segunda dimensión de esa constitución del ser humano es su alma, donde está el asiento de su voluntad, el asiento de sus pensamientos, su intelectualidad, sus emociones. Hay personas con mucho conflicto de alma. Su alma no ha sido educada, su alma no ha sido bien orientada, entonces sus impulsos y sus emociones son controlados a través de pensamientos también, y entonces esa se vuelve una persona emocional, una persona cuyas decisiones son decisiones emocionales. Según siente así, el impulso de lo que siente así, esa persona va actuando y moviéndose, pero no puede ser así. No significa que tenemos que reprimir nuestras emociones, pero sí significa e implica que no podemos decidir por emociones, no podemos vivir por emociones, no podemos actuar por emociones. Las emociones tienen que estar sujetas y sometidas al gobierno de Dios a través de su palabra, de su espíritu, y no pueden haber pensamientos que solo estén estimulando tus emociones. Bueno, de hecho, amigos, hay creyentes que han confundido el mover del Espíritu Santo con el mover de sus emociones. A su emocionalidad le llaman mover del Espíritu. Están completamente equivocados. Quizás su teología es buena, pero la práctica no lo es. Hay iglesias enteramente emocionales, toda la atmósfera es emocional, y entonces a eso le llaman que están llenos del Espíritu, pero del único Espíritu que están llenos es de un espíritu de emociones que están efervescentes
Y no es, insisto, no es que tengamos que reprimir nuestras emociones, pero no le llamemos que eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, claro que puede operar en y a través de nuestras emociones, pero no podemos llamarle mover del Espíritu a todo lo que es estrictamente emocional en nuestras vidas. Entonces, mire todo lo que aquí estamos construyendo como concepto y como respuesta. La gran pregunta es, ¿qué controla tu mente? Y hemos ofrecido estas dos respuestas ya. Controla tu mente lo que controla tu voluntad y controla tu mente lo que controla tus impulsos y tus emociones. Todo eso es alimentado a través de una mente que no está formada, educada, dirigida por el Espíritu de Dios. Pablo dice que nosotros podemos tener la mente de Cristo. Eso dice Pablo en la palabra. Tercera respuesta, ¿qué controla tu mente? Lo que controla tus relaciones. Las relaciones interpersonales, amigos, es ahí donde se verifica mucho de la estabilidad, de la bendición y del bienestar de un ser humano. Cuando una persona tiene relaciones fructíferas, cuando un ser humano tiene relaciones saludables, esa persona está bendecida. Relaciones saludables en casa, relaciones saludables en el trabajo, relaciones saludables en la iglesia y donde quiera que esta persona se encuentra. Donde hay relaciones interpersonales saludables, ahí hay bienestar y bendición. Ahora, caso contrario, una persona que vive en conflicto, tiene conflicto en su vida familiar, tiene conflicto en sus relaciones laborales, tiene conflicto en sus relaciones eclesiales y por donde quiera que va es una persona conflictiva. ¿Cómo podemos decir que esa persona está bendecida? En ninguna manera hay bendición en eso. Así es que controla tu mente lo que está controlando tus relaciones. Si no es Dios que está gobernando tus relaciones, si no es la palabra de Dios que está gobernando tus relaciones, hay un control que viene a través de tus pensamientos que te dice cosas erróneas acerca de las personas, te da conceptos erróneos acerca de las relaciones y te induce a ser una persona conflictiva, que no sabe perdonar, que no sabe reconciliarse, que no sabe dar una oportunidad, que no sabe comunicarse, no sabe escuchar a los demás, y solamente está viviendo a base de reclamos, de ofensas y muchas veces de amenazas también. ¿Te das cuenta? Controla tu mente, lo que controla tus relaciones. Y como cuarta y final respuesta, ¿qué controla tu mente? Controla tu mente lo que controla tus decisiones. Entonces nota, lo que controla tu voluntad, lo que controla tus impulsos y emociones, lo que controla tus relaciones y lo que controla, número 4, tus decisiones, eso controla tu mente. Las decisiones, ¿cómo se construyen, amigos? Se construyen orando, buscando de Dios, diciendo, Dios, esto es lo que yo quiero, así es como yo lo miro, así es como yo lo entiendo, pero necesito tu dirección. Necesito que tú me hables, Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra de mi vida. Pero una persona cuyas decisiones son volátiles, decide sin confirmaciones de Dios, decide sin voz de Dios, decide sin consejo de Dios, esa persona está seriamente comprometida a su paz, está seriamente comprometido su destino, su historia. Y no es poca cosa entonces. Pues bien, quiero volver al texto bíblico inicial, Romanos capítulo 8 y verso 6. Por lo tanto, dice Pablo, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Muerte es destrucción, de lo que sea, de lo que se trate. Y añade, pero permitir, noten que en ambos casos es la persona que lo va a decidir así. El vocablo permitir aparece 2 veces. La persona que permite que la naturaleza pecaminosa controle su mente o, por el contrario, la persona que permite, que eso dice Pablo literalmente, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Yo sé que tú quieres lo segundo, pues para eso
el punto aquí sensible es qué tú estás permitiendo y qué tú no estás permitiendo. Pues esto nos llevó a la pregunta que es nuestro tema: ¿qué controla tu mente? Y en los distintos planos de la vida la respuesta es esto: controla tu mente, número 1, lo que controla tu voluntad. Controla tu mente, número 2, lo que controla tus impulsos y tus emociones. Número 3, controla tu mente, lo que controla tus relaciones. Y número 4, también controla tu mente, lo que controla tus decisiones. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Qué controla tu mente? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.